Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, que el Señor los bendiga. Estamos listos para continuar nuestra lectura bíblica, el libro de Deuteronomio, esta vez el capítulo 23. Estas instrucciones que el Señor, que el Dios de Israel daba a su pueblo antes de que posean la tierra prometida. Todo lo que vamos a leer a continuación fueron leyes que se establecieron en el pueblo de Israel. Era como la constitución del país, ¿sí? Y lo vamos a leer a continuación. Nos dice así. Capítulo 23 dice, verso 1. No entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Bueno, todo lo que nosotros vamos a leer, también tenemos que entenderlo en un sentido espiritual. Como ya habíamos visto, el Señor dice que en su pueblo no habría persona estéril. Así como en el aspecto espiritual, nosotros debemos dar fruto. No podemos ser estériles espiritualmente hablando, porque aquel que no da fruto será cortado. Eso nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Vamos a ir al versículo 1. Nos dice el Señor Jesús: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, en el pueblo de Dios, en la congregación de la iglesia de Cristo, debemos dar fruto. No podemos ser personas estériles. Porque si alguien no da fruto, que dice la palabra, el Señor Jesús dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si nos saltamos al verso 6, nos dice, al verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Así es, entonces para nosotros dar fruto, para no ser estériles espiritualmente hablando, es necesario permanecer en la palabra de Cristo. Es decir, obedecer, caminar conforme a lo que el Señor Jesús nos manda. Así daremos fruto. Si alguno es estéril espiritualmente, pues sucedería algo muy similar a lo que nos habla el primer versículo de Deuteronomio 23. Lo volvemos a leer. Nos dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Recordemos también la palabra semilla. Semilla. La semilla tiene que dar fruto. El Señor Jesús decía en Juan capítulo 12, verso 25, la semilla tiene que caer a tierra y morir para que lleve mucho fruto. La semilla, ¿verdad? Palabra clave, semilla. Dice en el versículo 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. ¿Quién era una persona llamada de esta forma, bastardo? Eran los hijos de una unión ilegítima, hijos de fornicación o de adulterio. ¿Sí? Dice, no quiere el Señor hijos de fornicación. Y por supuesto también podemos hablar en un aspecto espiritual. No quiere hijos que estén entre el Señor y el mundo, porque hay también fornicación espiritual.
cómo es la fornicación espiritual cuando una persona está con el Señor, pero también está enredándose, uniéndose a las cosas de este mundo. Y el Señor no quiere un pueblo de esa manera. El Señor lo que quiere es un pueblo santo. ¿Ven? Bien. Versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan ni agua en el camino. Estos moabitas aborrecían al pueblo de Israel. Dice, continúa, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Estos moabitas y los amonitas aborrecían tanto al pueblo de Israel que ellos alquilaron, dice, al profeta Balaam, hijo de Beor, para que maldijera a Israel. Era tanto el aborrecimiento que había en el pueblo de los amonitas y los moabitas que querían maldecir al pueblo de Israel. Y como no pudieron maldecir al pueblo de Israel porque el Señor convirtió la maldición en bendición, pues según el consejo de Balaam, hicieron tropezar al pueblo de Israel en fornicación, porque las mujeres moabitas se les insinuaban a los israelitas para que cometieran fornicación. Y de esa manera debilitaron aquella vez al pueblo de Dios a través de las pasiones de índole sexual. Entonces dice, ni moabitas ni amonitas entrarán en la congregación de Jehová. El Señor estaba guardando la santidad en su pueblo. Él ya no quería que haya ese tipo de seducción, ¿sí?, para hacer caer al pueblo de Dios. Dice, y continúa el versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Recuerda ese profeta que quería recibir el pago para maldecir al pueblo de Israel. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ello, ni su bien en todos los días para siempre. ¡Wow! ¿Qué les parece? Es decir, vamos a ir viendo a lo largo de las escrituras que cuando hay algún pueblo o alguna persona que ama al pueblo de Israel, que ama al pueblo de Dios, el Señor lo recompensa, les dice bienvenidos. Pero cuando hay un pueblo o personas que aborrecen al pueblo de Dios, el Señor abomina también a esas personas. Pero vamos a ver qué nos dice a continuación en el verso 7. Dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. ¿Quiénes son los edomitas? Los edomitas son los hijos de Esaú, hermano de Jacob. Que si bien los edomitas no eran el pueblo de Dios, sin embargo habían salido de la familia de Abraham, ¿sí? Entonces no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Por si alguien pensaba por ahí, de pronto el Señor tiene rencor contra las personas. No, dice, no aborrecerás al egipcio, ¿verdad? A pesar de que los egipcios esclavizaron a los israelitas, dice, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. De alguna u otra forma, el Señor utilizó a la nación de Egipto para sus planes, para sus propósitos. Dice, los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, todas estas eran las condiciones que Dios estaba poniendo en el pueblo de Israel para que no dejen entrar a cualquier persona a la congregación de Jehová, es decir, al pueblo, ¿sí?, a la familia de Dios. Vamos a continuar con el versículo 9.
y nos dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. ¿Qué significa la campaña? Dice en otra traducción: cuando salieres a la batalla, a la guerra contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. En otra versión dice: de toda clase de impureza. Dice el versículo 10: si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Bueno, aquí tenemos un versículo interesante porque dice: si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche. ¿Qué impureza puede acontecer de noche? Bueno, un poquito de biología, ¿sí? Y esto recordando también lo que nos dice el capítulo 15 de Levítico, que lo puede leer. Cuando hay un varón que no mantiene relaciones íntimas con alguna mujer, pues el cuerpo del varón puede expulsar el semen que haya sido reservado, pues que se haya acumulado. Y eso, según Levítico 15, lo puede ver, es una impureza que ocurre de noche. Algunos le llaman sueños húmedos, aunque no estoy yo muy de acuerdo con ese término, pero sucede eso, ¿no? En el cuerpo de los varones. Entonces es una forma de impureza. Dice: si hubiere alguno en medio de ti que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Tiene que salir fuera del campamento. Pero al caer la noche, se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Es decir, que llevaba la impureza hasta que se vuelva a meter el sol, ¿no? Casi un día llevaba la impureza. No tenía que entrar al campamento en un estado de impureza. Dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Y esto ya nos está hablando respecto a las necesidades fisiológicas. Vamos a ver qué nos dice otra versión. Vamos a irnos a la Biblia de las Américas. Nos vamos a ir a la NBI. Dice: designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Tenía que haber un lugar afuera que sea un lugar pues donde se pueda ir para cumplir las necesidades biológicas, ¿verdad? Entonces dice: tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte cubrirás tu excremento, ¿no? Tenían que hacer sus necesidades afuera. Dice el verso 14: porque Jehová tu Dios anda en medio de ti, de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Y una vez más vamos a tener que repetir, hermanos, todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento constituye para nosotros una figura espiritual. Que no haya inmundicia en nosotros que contamine al pueblo de Dios. Tenemos que, de alguna u otra forma, mantener una vida santa y de buen testimonio. Que no hagamos nada que dé de qué hablar, que hablar mal del nombre de Cristo, que haga hablar mal del pueblo de Dios. Evitemos toda inmundicia. Bien, continuamos con el versículo 15. Nos dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Es decir,
Si hubiera un siervo que escapa de su amo, tal vez su amo lo oprime, y ese siervo ya no soporta estar en esa opresión, entonces ese siervo escapa, dice, no entregarás a su señor a ese siervo que haya huido y haya venido hacia ti. Dice, morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Ten misericordia de ese siervo, ten misericordia de aquel que estaba bajo opresión, acógelo. Eso es lo que está diciendo. Verso 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Quiénes son las rameras? Pues las que venden su cuerpo, ¿verdad? Que no haya eso en el pueblo de Dios. Que no haya mujeres que cambien, hagan ese intercambio, ¿sí? Vendiendo su cuerpo. Y en este tiempo a veces hasta venden gráficamente, ¿verdad? Hacen publicidades y tipo de cosas. No tiene que haber eso en el pueblo de Dios. Y tampoco tiene que haber sodomitas en el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los sodomitas? ¿A qué se refiere? A aquellos varones que se echan con otros varones, como con mujer, así como decía Levítico, ¿sí? Aquellos pues que se unen varón con varón. No quiero decir la palabra para que no haya problemas de censura de parte de las plataformas de internet. Muy bien, dice, no haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Es decir, el dinero que se obtiene a través del pecado, el Señor no quiere recibir esa ofrenda, ¿no? Y si alguno, hermano, si alguno tiene algún trabajo, que incentiva el pecado de otras personas, el Señor no quiere, eso no le agrada al Señor ese dinero. No sé qué actividades tenemos cada uno, pero si hay alguno que está en alguna actividad que incentive el pecado de alguien, al Señor no le agrada aquello. No le va a agradar siquiera la ofrenda que se le pueda dar de lo que se haya obtenido de ese tipo de trabajo. Por poner un ejemplo, alguno que se le ocurra vender bebidas alcohólicas, no sé, sustancias que hacen daño a las personas, o algún tipo de negocio donde las personas dan rienda suelta a su pecado. Bueno, el Señor abomina eso. Dice, además, dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro. ¿A qué se refiere con el precio de un perro? Bueno, para esto es importante también, nos va a servir que podamos ir a ver el significado en algunas otras versiones. Dice la Biblia textual, ahí lo puede leer, está llamando perro en realidad a los sodomitas. A los varones que se echan con otros varones como con mujer. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver la Biblia de las Américas. Dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. No puede existir eso en el pueblo de Dios. Bien, entonces, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro.
Entonces, cuando está hablando aquí de perro, no está hablando de un animalito, ¿sí? Está hablando del pecado de sodomitas. Dice verso 19, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Aquí está una vez más haciendo una distinción entre los que son del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. O sea, no trates igual a los que son del pueblo de Dios con respecto a los que no son del pueblo de Dios. Que dice, a tu hermano no le pidas intereses cuando le prestes algo. No le pidas intereses. Recordemos, habíamos visto hace unos 5 capítulos atrás que el Señor decía, a tu hermano tú tienes que perdonarle la deuda. Es tu hermano, es de la familia de Dios. Cuando dice hermano, no se refiere hermanos de carne. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Sí? Del pueblo de Dios. Entonces, no exigirás interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés. Sí, al extraño, sí, cóbrele lo que tenga que cobrar, dice, ¿no? Mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, sí hay una distinción entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y los que no eran del pueblo de Israel. Hay algo también que el apóstol Pablo nos dice, haced bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Entonces sí hay una distinción. Dice verso 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y te será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Esto está diciendo, prometerle algo a Dios es demasiado serio, es muy serio. Si alguno le promete algo a Dios, tiene que cumplirlo a como dé lugar. En todo caso, no prometas ligeramente. Es mejor que te abstengas de prometer y no que prometas y no cumplas. ¿Verdad? Ahí también se ve el valor de la palabra de una persona. Cuando hay una persona que promete cosas y promete y no cumple, su palabra pierde valor. Ya no es una persona sincera, no es una persona honesta. Entonces, cuando alguien promete algo a Dios, pues es algo serio. Dice, continuando con el versículo 22, dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Alguno dirá, bueno, yo no le he prometido nada al Señor. Recordemos cuando cantamos alabanzas al Señor y le decimos, Señor, solamente voy a vivir para ti. Te entrego toda mi vida. Voy a hacer tu voluntad. No sé qué alabanzas usted haya cantado, qué le ha dicho al Señor en esas alabanzas, porque las alabanzas también es una forma de oración. Si le hemos dicho, cantándole al Señor, le hemos dicho, Señor, voy a obedecerte con todo mi corazón. Todo lo que tú digas yo haré. Esa es una promesa. Y si alguno la hizo, pues ya tiene que cumplirla. Estamos viendo que prometer algo al Señor es demasiado serio. Continuemos. Versículo 24.
Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Qué interesante. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué le parece esta ley? Es decir, podría entrar una persona a la viña de su prójimo y podía alzar su mano y arrancar uvas y comer las uvas hasta saciarse, ¿sí? Pero no puede llevar un cesto, ¿sí? No puede llevar un cesto, sacar todos los racimos como para venderlo y aprovecharse de su hermano, ¿no? No. También podía entrar a la mies de su prójimo. La mies es el sembradío de trigo o de cebada, ¿sí? Entonces podían entrar y arrancar espigas y comer. Pero no podían meter la hoz, ¿verdad? Una cosecha grande, no podían hacerla. Recuerda cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y caminaba y arrancaba espigas a sus discípulos en el día de reposo, y los fariseos se enojaban. ¿Por qué están arrancando espigas en el día de reposo? Bueno, es que al Señor, al Dios de Israel, también le es muy importante las personas que tal vez no tienen muchos recursos como para tener abundancia. Entonces es una forma de pensar en aquellas personas que son pobres, que puedan de alguna forma también recibir de su prójimo algo, ¿sí? Pero como dice aquí, no te aproveches, ¿no? No te aproveches, no arranques con la hoz, no lleves un canasto para recogerte racimos y racimos de uvas. Pero sí, en el pueblo de Israel estaba permitido entrarse a la viña de su prójimo y arrancar las uvas una por una, digamos, y comerlo, ¿no? Y bueno, esa es una parte de las leyes que el Señor estaba dando al pueblo de Israel. Como habíamos dicho al principio, se estaba formando como la constitución de la nación de Israel. Estas son las leyes para el pueblo de Israel. No sé si en este tiempo están cumpliendo con estas leyes. Bueno, muchas cosas han cambiado con el tiempo y bueno, no todos tienen temor de Dios actualmente, pero estas son las leyes que el Señor estableció para el pueblo consagrado a Dios. Muy bien, hemos terminado con el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Y como siempre le digo, espero que se haya podido entender, que haya sido de bendición para usted. Y nos encontramos, Dios mediante, en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.